Podríamos iniciar, hermanos, abriendo la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 1, pero más bien esa va a ser la parte final en la que pues, todos vamos a estar poniendo atención en lo que nos declara las Sagradas Escrituras. Yo quiero que pongan muchísima atención porque es vital que cada uno de nosotros podamos entender qué es lo que realmente nos dice la Escritura con respecto a la fe. Amén. Yo les invito a que inclinen sus rostros. Vamos a orar a Dios y pedir su dirección. Si se puede poner de pie, ¿verdad? Mucho mejor. Padre bendito, una vez más, Señor, estamos ante tu presencia y bendecimos tu santo nombre. Damos gracias, Señor, por tu pueblo que está en este lugar y que después de haber alabado tu nombre, exaltado tu nombre a través de estas alabanzas, tenemos también una necesidad enorme de la palabra, de aprender más de ella, porque dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Bendito Dios, usa mi vida, Señor, que tu Espíritu Santo dirija mis labios, que tu Espíritu Santo ponga palabras en mi boca para poder explicar de una manera clara y sencilla las grandes verdades de las Sagradas Escrituras. Te pido también, Señor, que abras el entendimiento de tu pueblo en este lugar y que todos y cada uno podamos entender qué es lo que tú quieres enseñarnos en este día. Bendito sea tu nombre para siempre. Reprendo, Señor, todo espíritu de incertidumbre, todo espíritu de incredulidad. Cubre este lugar, Señor, con tu preciosa sangre, que no haya ninguna perturbación de ninguna clase, de ninguna índole, y que esta palabra sea poderosa y sea de bendición para tu pueblo. Amén. Y amén. Aleluya. Toma su lugar. ¿Qué es la fe? Es una interrogante. Es un cuestionamiento. ¿Qué es la fe? Si tú traes una libreta y un lapicero, puedes ir anotando para que esto no se te olvide y quede más que plasmado. Está comprobado que cuando una persona escucha una conferencia o una explicación de algo, se le va a quedar el 70% si él escribe y anota las cosas más importantes a través de una libreta, y un 20% si solamente lo escucha y cuando se vaya a su casa solamente recordará un 20%. Pero se ha demostrado que si lo anota, entonces su panorama se amplía 180 grados. Fe. Aprobación que se da a alguna verdad o confianza que una persona deposita en otra. ¿Lo podemos repetir? Fe, aprobación que se da de alguna verdad o confianza que una persona deposita en otra. Podemos hablar aquí de la fe salvífica, de la fe que salva, de la fe que te hizo libre. La fe salvífica es la total confianza del hombre en Cristo. No un 10%, no un 20%, no un 30%, no un 50%, sino una confianza total del hombre en Cristo. En la teología bíblica no hay palabra más importante que esta. Las tres palabras, fe, fiel y creer,
se hallan en el Antiguo Testamento aproximadamente 75 veces y en el Nuevo Testamento más de 600 veces. Vamos a hacer aquí la diferencia entre la fe que otorga la palabra de Dios y que un cristiano solidifica en su vida cotidianamente, a la fe del mundo, a la fe de las personas que no tienen esta palabra. La fe del mundo es una fe estructurada en la falsedad. Está fundamentada en el error, está llena de carencias, no tiene bases sólidas. Se deja llevar por lo visible. Se encuentra enterrada en la oscuridad de la ignorancia y la insensatez. El mundo dice, primero necesito ver para después creer. Si ustedes se dan cuenta, en eso se basa la ciencia. Primero demuéstramelo y después creo. Pero en el ámbito espiritual es totalmente al revés. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces el mundo dice ver para creer. De antemano sabemos cuál es la fe que el mundo profesa. Pero la fe del cristiano, ahora vamos a la contraparte, se fundamenta en la única verdad ineludible, infalible de las sagradas escrituras. Yo he platicado con mucha gente y entre ellos jóvenes catedráticos, jóvenes estudiantes, jóvenes universitarios que dicen que este es un libro común escrito por seres humanos. Y sí es cierto, pero no es común. Escrito por seres humanos, sí, pero no es común a cualquier libro. Es un libro que te da luz. Es un libro que salva. Y no porque sea simplemente un libro hablando literalmente, sino por el contenido. Mucha gente dice, pues yo la leo pero no la entiendo, y yo la leo solamente por hobby. ¿Tú cómo la lees? Pidiendo la dirección del Espíritu Santo, porque es un libro, hermanos, que puede ser sencillamente entendido. Pero también cuando lo lees con sencillez y humildad. Cuando tú lees y tienes necesidad de la palabra y buscas una luz, buscas la verdad, este libro te va a mostrar la verdad. Pero cuando tú la lees simplemente para encontrar excusas y pretextos, para que en tu arrogancia se fomente más tu ego, entonces el Espíritu Santo no te va a revelar absolutamente nada. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia cuando tú vienes con una enorme necesidad de Dios y te presentan este libro y lo empiezas a leer? El Espíritu Santo ve tu necesidad y entonces te revela las grandes verdades de Dios. Pero cuando el hombre la lee para criticar y para reclamarle a Dios, incluso para decir no existe Dios, entonces se cierra, hermanos, totalmente su visión. Y lejos de que sea una visión totalmente ampliada a 180 grados, se reduce a un ángulo agudo, en el que solamente puede ver un puntito y nada más. Entonces se fundamenta en la única verdad. Amén. Y esa verdad es Cristo Jesús. Él
declaró de una manera fehaciente, contundente, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y ninguna religión, ninguna creencia te puede llevar al cielo si antes no crees en Él, si antes no lo aceptas a Él como tu único y suficiente Salvador. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, Cristo es el autor y consumador de la fe. Vayamos a esa parte de las Escrituras. Hebreos 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo que hablábamos hace unos minutos antes de iniciar esta explicación de que Cristo dio todo por ti y no le importó que fuese sobajado, menoscabado, despreciado, y que fuese considerado como un varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, dice el profeta Isaías, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él hizo lo que ningún ser humano pudo hacer: salvarse a sí mismo. Tenía que venir alguien sin pecado para poder pagar el precio de una salvación en la cual no hubiese ni una pizca de mancha, de pecado, de maldad, de iniquidad, para poder ser digno de dar su vida por la humanidad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Ahora el mundo necesita ver para creer. Dios dice: cree y verás. Primero cree para que después puedas ver. Ahora la pregunta es: ¿qué hacer para que su fe crezca? ¿Qué nosotros podemos hacer para incrementar y solidificar nuestra fe? ¿Qué hacer? El gran evangelista que sacudió el mundo en sus días, D.L. Moody, dijo lo siguiente: oré pidiendo fe y creí que algún día la fe descendería sobre mí y me golpearía como un rayo. Sin embargo, la fe no llegaba. Un día estaba leyendo el capítulo 10 de Romanos y encontré esta frase: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, versículo 17. Entonces, creemos muchas veces como cristianos que la fe es alguna propiedad en la cual te va a ser así como que va a descender y va a caer sobre ti, y te vas a sentir fortalecido, te vas a sentir energizado, y no es así. Hasta que este hombre, abriendo las Escrituras, el Espíritu Santo le reveló a través de la palabra de Dios que la fe no es otra cosa más que escuchar constantemente la palabra de Dios. Dice: y la fe es por el oír, o sea, escucha. Pero no solamente escuches, asimílalo. Y el oír por la palabra. ¿Qué palabra? Esta que estamos estudiando ahora. Muchas veces cerramos la Biblia y pedimos fe, cuando ignoramos que la lectura de la palabra y meditar en ella aumenta, incrementa, intensifica nuestra fe. Por lo tanto,
estudiar la Biblia, cuando tú abres tu Biblia, incluso antes de leerla, doblas tus rodillas y le pides al Padre, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo te dé luz para poder entenderla. La entiendes como nunca más o nunca antes la habías entendido y comprendido. ¿No lo dice así la Escritura? ¿No lo reveló así Jesús cuando resucitó de entre los muertos? Dice, y es necesario que yo me vaya, pero no los dejaré solos, porque si yo me voy, entonces les enviaré al Consolador, y Él les redarguirá de todo pecado, y les mostrará la verdad para que sean conducidos a toda verdad, y para que les revele mi palabra y la puedan entender. Amén. Entonces, estudiar la Biblia, meditar en sus enseñanzas, profundizar en ella, oírla a través de un sermón, aumenta nuestra confianza y seguridad en nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué tan importante es la fe? Yo creo, hermanos, que, como dice la Escritura, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que tiene fe cree en Dios y cree que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Yo creo que la fe es la base del cristianismo. Porque incluso Jesús mismo dijo, bienaventurados los que nunca me vieron, pero creyeron. Yo siempre he puesto un ejemplo muy cotidiano, ¿verdad?, de la vida. El aire, el oxígeno, ahí está. Y es el que tú respiras constantemente. Pero porque no lo ves, por eso dices que no existe. Es un gas invisible, pero existe. Hace algún tiempo leí una anécdota de un profesor que hablaba con sus alumnos en la primaria y daba explicaciones para él muy contundentes de que Dios no existe. Y entonces quiso dejar en ridículo a un niño, y había otro por ahí que levantó la mano, y entonces le preguntó al maestro: maestro, ¿existe la oscuridad? Y el hombre le dice, el maestro: sí, sí existe. No es cierto, la oscuridad o las tinieblas no existen. Simplemente esta aparece por la ausencia de la luz. La luz se puede estudiar, la oscuridad no. Y le hace otra pregunta, le dice: maestro, ¿existe el frío? Sí, sí existe el frío. Y le dice nuevamente: es mentira, el frío no existe. Simplemente el frío es la ausencia del calor. Y le hace otra pregunta más. Y le dice: maestro, ¿existe la maldad? Y este hombre pues ya no sabía qué responder, y bueno, dice: pues sí, sí existe. Y le dice: no es cierto, la maldad no existe. Simplemente la maldad es la ausencia de Dios en el corazón del hombre. ¿Cuántos alaban a Dios? El hombre practica la maldad porque está ausente su corazón de la presencia de Dios.
necesita echar fuera todo eso para que el Espíritu de Dios venga a su vida y entonces sea una nueva criatura. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Qué tan importante es la fe? Se ve en el hecho que es imposible agradar a Dios sin ella. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe, una persona no se puede acercar a Dios. Necesita tener convicción. Así como un niño se acerca con su padre y le pide unas monedas y tiene la confianza plena de que su padre se las dará, así nosotros, como hijos, como seres humanos, debemos tener la plena convicción de que cuando nos acercamos a Él, creemos que Él es el galardonador de los que le buscan y le piden con humildad. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Qué significa esto de crea que le hay? Crea que Él es real. Crea que Dios existe y que Él galardona a los que le buscan. Yo he conocido mucha gente que en medio de la desesperación claman a Dios, porque en esa situación dice la Escritura que el alma clama con gemidos indecibles a su Creador. Y cuando Él clama con todo su corazón, aferrándose a Él, Dios responde y Dios escucha. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Tenemos el ejemplo de la mujer cananea en Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Vamos a esa parte de las Escrituras. Mateo 15, del versículo 21 al 28. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta podría ser una grande humillación para ella, pero ella, a pesar de que Jesús le dijo esas palabras que de alguna manera parecieron humillantes, ella se humilló todavía más. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ella no le dijo a Jesús: Señor, te pido que vengas a mi casa, sino ella simplemente, en un clamor de desesperación, creyendo que Él era la única solución a sus problemas, a sus necesidades, dijo: Señor, socórreme. ¿Cuántos de ustedes se han sentido en esa situación y pueden clamar desde lo más profundo de su corazón, creyendo por fe que ese Dios es real y Dios escucha tu necesidad y te extiende la mano? Yo he sido, hermanos, uno de aquellos que ha vivido esas experiencias. Yo te invito a ti a que tú pruebes a Dios, que tú le clames en medio de tu necesidad.
a que tú le clames a Él en medio de tu desesperación, y Él recompensará tu fe, tu fidelidad a Él. No dice la Escritura, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No dice solamente los que han creído en mí, sino dice todo aquel. Esto involucra aún a la gente allá afuera que no tiene conocimiento de esta palabra. Dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Clámame en el día de la angustia, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no sabes. Amén, gloria a Dios. Es la plena certidumbre, la convicción de que Dios hará algo en tu vida, hará un milagro, y tú glorificarás el nombre de Dios. Bendito es el Señor, amén. Tú no estás aquí por casualidad, tú estás aquí por la misericordia de Dios, por la compasión de Dios, y porque el Espíritu Santo te trajo para que tú recibas palabra, para que tu corazón, tu alma, tu espíritu se alimenten de la palabra, porque no solo de pan material vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Esta mujer había oído del poder sanador de Jesús, porque no se acercó a Jesús nada más así, diciendo, ¿quién será ese hombre? Bueno, todo el mundo lo sigue, yo también voy detrás de él. No, había escuchado las grandes proezas y maravillas que Jesús hacía, y ella tuvo confianza. Escuchen, confianza. ¿Qué es la fe? Confianza. Confía. Confía en Dios. Deposita en Él todas tus cargas, todas tus necesidades, todas tus aflicciones, todos tus problemas, y Él te hará descansar. Amén, amén. Ahora, esta mujer, hermanos, recibió una humillación. Podemos decir que Jesús fue muy sarcástico con ella cuando le dijo, no es lícito dar el pan de mi pueblo, porque a mi pueblo he venido a Israel, y que ellos reciban el pan que se les sirve en la mesa. Como diciéndole, tú no eres parte de Israel, tú no eres hija de Israel. Y ella, reconociendo que ciertamente no era israelita, sino una mujer, dice en otra parte de la Biblia, fenicia, una mujer cananea, ella se humilló hasta el suelo y pudo decir con todo su corazón, sí, Señor, aunque sea una migaja, dame de tu bendición. Creo en ti, reconozco que no soy digna, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Se humilló al grado de que ella dijo, me conformo con una pizca de pan, con una pizca de tu poder. ¿Saben por qué Jesús hizo eso? Para que todos los demás escucharan lo que esta mujer iba a responder. Porque Él conoce todas las cosas. Si no dice el Salmo 139, aún no está la palabra en mi boca y tú ya la conoces toda. Así dice el Salmo 139, hermanos. Jesús sabía que con esa respuesta iba a dar una lección a todos los que lo venían rodeando ahí. Y le dijo, oh mujer, grande es tu fe. No le dijo, ay mira, como me pediste una pizquita, pues ahí te va una miseria. No, le dijo, grande es tu fe. Hágase como tú quieres. ¿De qué tamaño es tu fe, hermano? Tú puedes decir, es que no soy digno de Dios. Pues nadie es digno de Dios. Pero Él, en su misericordia, en su bondad, en su clemencia, en su benevolencia, hermanos, nos hizo dignos, no por nuestras buenas obras, sino por medio de Cristo Jesús. Aleluya. Es por medio de Cristo que podemos obtener esas bendiciones de lo alto. ¿Cuántas veces tú has pedido por un familiar
has pedido por una necesidad, por un trabajo, que te ayude a ti como joven en un examen en la escuela, que te resuelva un problema en tu casa, que te dé un trabajo, que te sane un enfermo. Dice la Escritura, y estas señales seguirán a los que creen. Te he pronunciado, hermanos, más de 15 términos en la Biblia que te hablan de confianza en Dios. Pero yo no sé si tú lo estás asimilando. Es necesario que vaya un predicador para que ore por ti y recibas la bendición. No dice la Escritura, confía en Dios. Si te encuentras en un lugar en donde no hay quien te auxilie, pero tú clamas a Dios y pides su protección y Él te dará su protección. Él extenderá su mano para librarte y para sacarte del fango cenagoso, del pozo de la desesperación. Hay algo que también tú debes tomar en cuenta, hermanos, que Dios no es como nosotros. Nosotros a veces somos racistas, pero Él no hace acepción de personas. Él nos ve a todos por igual. Él nos ve con ojos de misericordia. Él nos ve con ojos de clemencia. Porque dice la palabra, porque clemente y misericordioso es Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Confiar en Dios es, hermanos, vivir las 24 horas del día, los 365 días del año, dependiendo de Él. Tú no confías en Dios solamente cuando tienes una necesidad o cuando quieres que Él te responda. Tú estás confiando en Él de día y de noche. Te acuestas confiando en Él que Él guardará tu alma. ¿Cómo dice, hermanos, el Salmo 91, el Salmo 121, el Salmo 103? Son expresiones en las que el rey David constantemente está invocando el nombre de Dios y está confiando en Él todo el tiempo. Entonces, veamos, hermanos, cómo Jesús da una gran lección, no a la mujer, sino a los que lo escuchaban. Y dice la Biblia, hermanos, que en ese mismo instante su hija fue libre de ese espíritu inmundo. Dios respondió y Dios recompensa tu fe. ¿Sabes qué es lo que tú haces cuando confías en Él? Le estás dando la gloria a Él solamente. Porque le estás diciendo con tu fe que Él es grande, que Él es infinito, que Él es todopoderoso. Pero cuando tú dudas en tu corazón, entonces lo estás minimizando. De igual manera, bueno, dice, esta mujer, por lo que había oído de Jesús, tenía más fe que todo Israel junto. Hay otro ejemplo más, en el que un centurión tuvo necesidad de ir a ver a Jesús para que sanase a su siervo. Jesús le dijo, llévame a tu casa. Y él dijo, no, Señor, porque no soy digno de que entres en mi casa. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo soy un hombre con autoridad y le digo, ve a este y lo hace. Y le digo, haz esto y va y lo hace. Solamente pronuncia la palabra y mi siervo sanará. Y él
Le dijo a todos los que lo escuchaban y aún a sus mismos discípulos: ni aún en Israel he hallado tanta fe como la de este hombre. Ve, tu hijo es sano. Y dice, hermanos, y la Biblia declara que él iba tomando en cuenta el momento en que Jesús pronunció la palabra. Y cuando él llegó a su casa, todavía ni entraba, salieron los siervos corriendo y le dijeron: amo, tu hijo es sano. Y él dijo: ¿a qué horas empezó a ser sano? Ayer a esta hora, y fue la hora en que Jesús pronunció la palabra. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Tú tienes que creer, tú tienes que depositar tu confianza en Él. Aleluya. De igual manera, hermanos, y esto se encuentra, veamos, vamos a ver, esto se encuentra en Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 11. Entonces Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Es que, hermanos, necesitamos nosotros verdaderamente tener esa plena certidumbre. Tú no vienes aquí solamente a calentar una banca y vienes a pararte y sentarte y cantar y levantar las manos. Tú vienes aquí porque sabes en quién has creído. Amén, amén. Una vida de fe no sucede instantáneamente, ni ocurre por medio de un proceso misterioso. Es la disciplina espiritual la que conduce a una fe más profunda. Esta disciplina incluye, número uno, una estrategia total del Señor, la disposición a obedecer cualquier mandamiento. El tema de la fe y cómo crece es muy el tema de la fe y cómo crece es muy extenso. Así que solamente nos enfocaremos al área de la relación entre la fe y la palabra de Dios. Es emocionante hablar de la fe. La Biblia está empapada de ejemplos verídicos de hombres y mujeres de fe. Pero una cosa es hablar de la fe y otra es ejercer la fe. Cualquiera dice: ten fe, pero en el momento de la prueba, ¿estás dispuesto a esperar? Una de las cosas, hermanos, que Dios demanda en tu vida como cristiano es precisamente eso: fe, que es confianza en Él, pero también paciencia, porque muchas veces Dios no responde inmediatamente. ¿Cuántos están dispuestos a pasar por el proceso en el que tienes que ser paciente? Y no una persona desesperada en la que si Dios no te responde inmediatamente, entonces lo empiezas a señalar y le empiezas a reprochar. Por eso es emocionante hablar de la fe. La Biblia está empapada de ejemplos verídicos de hombres y mujeres de fe. Hay que establecer la palabra en nuestras vidas. Romanos 10:17, ya lo hemos leído. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, que esta porción bíblica Jesús la retomó? Más bien el apóstol Pablo, de lo que dijo Dios en el Antiguo Testamento. Que la fe
es algo que se intensifica el estar constantemente en comunión con Dios. Un ejemplo, hermanos, es de la vida cotidiana. Mi padre y mi madre, recién convertidos, a todo el mundo le hablaban de Dios. Dios salva, Dios sana, pero un día Dios los probó para ver si realmente ellos eran capaces de ejercer esa fe de la que hablaban. Tú dices, sí, Dios es real, Dios es verdadero, pero ¿estás dispuesto a demostrarlo ante el mundo? Y fueron varias ocasiones. Uno de mis hermanos, y ya creo que lo he contado hace mucho tiempo y lo vuelvo a reiterar aquí nuevamente, uno de mis hermanos, cuando era un bebé casi todavía, de 8 meses, murió. Y mi madre le había estado predicando a muchas personas, a sus vecinos, a sus vecinas de la colonia: Jesús salva, Jesús sana, Jesús levanta a los muertos. Y un día se le muere su hijo. Y entonces ella se acordó de todas esas palabras que le había dicho la gente. Y entonces ella empezó a clamar. Y dijo: Señor, ¿qué le voy a decir a la gente a la cual yo le he hablado de ti? Que tú sanas, que tú salvas y que tú levantas a los muertos, que tú revives a los muertos. Y parecía una noche borrascosa en la que allá en la ciudad de Coatzacoalcos soplan unos vientos que les llaman vientos del norte, y en el mar había una gran tempestad. Y su clamor parecía que el viento le arrebataba las palabras. Pero Dios escuchaba. Y así estuvo mi hermano aproximadamente más de 1 hora en sus brazos. Lo puso en la cama y ella se postró y empezó a orar: Señor, no me avergüences. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mi hijo. ¿Qué le voy a decir a estas personas cuando vean a mi hijo que no tiene vida? Y ellos me dirán: ese es el Dios que tú predicas, ese es tu Dios. Y entonces, hermanos, fue escuchada su oración. Porque ella de repente empezó a sentir que esta palabra fluía en su corazón. Y ya no le empezó a decir: Señor, ten misericordia de mí. Simplemente le empezó a agradecer a Dios: Señor, gracias, porque yo sé que tú has respondido mi oración. Señor, gracias, gracias. Y le empezó a agradecer: gracias, Dios, gracias, Señor. De repente, ahí en el lecho, empezó a escuchar, empezó a sentir que algo se movía. Ella no quería abrir los ojos, pero ella sentía que algo se movía. Y cuando ella decidió abrir los ojos, se dio cuenta que su hijo, que había estado muerto por más de 1 hora, estaba vivo. Dios lo había vuelto a la vida. Dios lo regresó a la vida. Dios cumplió su promesa. Y entonces ella salió a la calle y dio testimonio de lo que Dios había hecho con su vida, en la vida de su hijo, y dio testimonio en la iglesia. ¿Cuántas veces tú has dado testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Eres agradecido con Dios? ¿Le agradeces a Él por lo que Él ha hecho?
Mis hermanos y un servidor, siempre hemos dado testimonio de los milagros que Dios hizo cuando mis padres creyeron en Él. Pero ahora que somos padres, nosotros nos ha tocado ejercer la fe por el testimonio de ellos y lo que hemos leído y aprendido en las Sagradas Escrituras. La diligencia en la lectura y escuchar la palabra produce crecimiento en una estructura sólida que conlleva a fortalecer la fe. Nosotros éramos niños y escuchábamos lo que nuestros padres nos contaban, y eso yo lo abrigaba en mi corazón, y yo creí en lo que mis padres nos contaban como testimonios. En el capítulo 11, yo les invito a que vayamos de esa parte de la Biblia a los Hebreos. Hebreos capítulo 11. Según el comentario de William MacDonald, dice, quiero que pongan atención, este capítulo trata acerca de la visión y permanencia de la fe. Nos introduce a hombres y mujeres del Antiguo Testamento que tenían una visión espiritual íntegra y que soportaron terribles oprobios y padecimientos antes que renunciaran a su fe. El versículo 1 no es realmente una definición formal de la fe. Cuando te dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no es una definición simple y llana. Más bien, es una descripción de lo que la fe hace por ti y por mí. Está dando una descripción de cómo actúa la fe en tu vida. Hace que las realidades que se esperan se nos hagan tan reales como si ya las poseyésemos. Y provee una prueba convincente e inalterable de que las bendiciones espirituales invisibles del cristianismo son totalmente ciertas y reales. En otras palabras, nos trae el futuro al presente y hace visto lo invisible. Esa es, hermanos, realmente la fe. Que las cosas que tú no ves se hacen una realidad. En el versículo 1, hermanos, nos habla de ese sustento. Si alguien te pregunta qué es la fe, ¿le podrías dar una explicación? Explícame este texto bíblico, esta porción bíblica. Quizá tú podrías en ese momento, porque el Espíritu Santo te está revelando de qué manera tú le puedes explicar la fe. Fíjate que te voy a explicar este texto con una experiencia de lo que Dios hizo en mi vida. No le tienes tú que dar una cátedra, sino simplemente contarle a aquella persona que fue lo que Dios hizo contigo. Amén. Para poder entonces penetrar en las fibras más íntimas del corazón de aquella persona y el Espíritu Santo haga la obra. Porque tú siembras la semilla, pero Dios es el que hace crecer la semilla en el corazón de aquella persona. Entonces, hace que las realidades que se esperan se nos hagan tan reales como si ya las poseyésemos. Y provee una prueba convincente e inalterable de que las bendiciones espirituales invisibles del cristianismo son totalmente ciertas y reales. En otras palabras, nos trae el futuro al presente y hace visto lo que no vemos. En otras palabras, ejercer la fe y creer en las promesas de Dios, hermanos, lo que no vemos se hacen visibles
y palpables, siendo que lo invisible se convierte en una realidad al creer que Dios todo lo puede. Quiero que escuchen lo que dice el hermano William McDonald's. La fe es la confianza en la fiabilidad de Dios. Es la convicción de que lo que Dios dice es verdad. Acuérdense lo que explicamos al principio. ¿Qué es la fe? Es la credibilidad de creer en alguien que te dice la verdad. Y Jesucristo dice: yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. Y que lo que promete se cumplirá. La fe precisa de alguna revelación de parte de Dios, de alguna promesa de Dios como fundamento. No es un salto en las tinieblas. Exige la más segura evidencia del universo y la encuentra en la palabra de Dios. No se limita a posibilidades, sino que invade el ámbito de lo imposible. Dios se especializa en las cosas imposibles. Alguien ha dicho: la fe comienza donde terminan las posibilidades. Cuando alguien te dice: tu familiar ya no tiene remedio, está desahuciado de los médicos, es allí donde la imposibilidad humana actúa para creer en un Dios que puede hacer las cosas imposibles. Si algo es posible, no es gloria para Dios, porque las cosas posibles, esas se las delega al hombre, pero las imposibles son las que Dios obra con poder y gloria. Dios se especializa en lo imposible. Alguien podría decir: es un drogadicto, es alcohólico, está desahuciado, ya no tiene esperanza. Y tú dices: está perdido, ya nadie puede hacer nada por él. Y Dios dice: yo tengo poder para restaurarlo. Yo tengo poder para levantarlo. Yo tengo poder para hacerlo un gran predicador. Yo tengo poder para hacerlo un gran evangelista, para que por medio de su vida él dé testimonio de lo que Dios hizo en él, para que otros crean también que lo que ellos consideran que no es posible, para Dios todo es posible. Dice Lucas capítulo 1, versículo 37. Todo es posible para Dios. Amén. Inclina tu rostro en esta hora. Y si tú te quieres poner de pie,